Bueno, hermanos, buenas tardes. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Espero que estén teniendo un excelente miércoles. Hoy miércoles 9 de diciembre, ya llegó diciembre, aunque no lo puedan creer. Hoy miércoles 9 de diciembre es nuestra última clase del libro de Isaías. Y bueno, estamos muy contentos porque Dios nos ha permitido la vida y la salud hasta este momento. Eh, yo sé que han sido meses muy difíciles. Han sido meses muy complicados, especialmente los últimos meses, las últimas semanas. Eh, Hemos tenido hermanos y hermanas quienes han perdido la vida o quienes están luchando por su vida. También hay hermanos y hermanas quienes están mejorando y agradecemos a Dios por eso, ¿verdad? En medio de todo eso, hermanos, desde el mes de marzo tuvimos que suspender nuestras reuniones presenciales para empezar a transmitir en vivo. Para empezar a reunirnos por Facebook. Y bueno, o como siempre digo y como siempre decimos, obviamente preferiríamos estar presencialmente, poder abrazarnos, poder consolarnos, poder interactuar como lo hacemos siempre. Pero en medio de todo eso, hermanos, también agradecemos a nuestro Dios que nos da la oportunidad de tener esta tecnología y de tener todas estas cosas que nos ayudan a poder estudiar de su palabra, ¿verdad? Y estamos contentos por eso, ¿verdad? Estamos contentos porque, y agradecidos, hermanos, porque tenemos Zoom, tenemos YouTube, tenemos Facebook y lo hemos usado para, pues, para nuestras clases, ¿verdad? Así que, bueno, gracias a Dios por eso. Agradecemos a Dios de nuevo, por la oportunidad de estar aquí. Y también, hermanos, estamos contentos, ¿verdad? Obviamente estamos contentos que podemos estudiar de su palabra. Eh, la primavera y el verano estuvimos estudiando las cartas de Pablo y ahora en el otoño hemos estudiado el libro de Isaías, ¿verdad? Ha sido un libro fascinante, hemos aprendido mucho sobre él juntos, hemos conversado, hemos visto temas de todo tipo y hoy pues se ha llegado el tiempo eh, de terminar con este libro, ¿verdad? Y comenzar con un nuevo estudio los miércoles. Así que, bueno, yo sé que no todos lo van a ver el miércoles. Hay personas que lo ven otro día o al día siguiente o días después o que van poco a poco ahí estudiando el libro de Isaías en estos videos. Pero bueno, saludo primero que nada a los que están conectándose, que se conectan en vivo el miércoles en nuestra clase de la tarde. Y a las personas que han de ver este video en otro momento, también les saludamos y esperamos que esto sea de edificación, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar juntos y después vamos a entrar a nuestra clase. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos das, gracias por tus infinitas bendiciones y gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos que cada uno de nosotros podamos ser diligentes en estudiarla, en leerla, en ponerla en práctica, en seguir desafiándonos con ella en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que podamos enseñarnos unos a otros también. Ponemos estas cosas en tus manos y te pedimos por este tiempo que hemos de tener juntos, estos minutos que vamos a estudiar de tu palabra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, rápidamente hemos visto ya que el libro de Isaías es un libro que tiene 4 eras diferentes, 4 tiempos diferentes o 4 temporadas. O 4 momentos en la historia, como usted quiera llamarle. La primera es en el reinado del rey Acaz, la segunda es el reinado de Ezequías, la tercera es un breve tiempo del exilio y ahora los últimos capítulos hablan del post-exilio. Hemos visto, en primer lugar, hermanos, vimos el llamamiento de Isaías, también vimos, hay como 4 grandes temas, ¿verdad? En el libro de Isaías. Uno es el llamamiento de Isaías, 2 es la desobediencia del pueblo, 3 es la gracia que Dios va a dar a través de un siervo enviado para perdonar los pecados. Y el cuarto, son los últimos capítulos de Isaías, es la necesidad de que vivamos en santidad, ¿verdad? La necesidad de que vivamos en justicia, en toda justicia. Yo le comentaba hace un tiempo, cuando terminamos el capítulo 55, que a lo mejor
hubiese sido un buen final, hermanos, hubiese sido un buen final para el libro de Isaías terminar en el capítulo 55, en el verso 13, que es el último versículo del capítulo 55, porque el capítulo 55 habla de la misericordia para todos, misericordia para todos. Y ahí hubiese sido un buen final, ¿verdad? Ya lo comentábamos en otras clases, el 55, perdón, 12 y 13, en donde dice que todos vivirán en paz, que todos serán perdonados. Entonces, en todos los primeros capítulos es evidente la acusación de Dios por su pecado y el juicio que Dios va a traer a su pecado. Pero del capítulo 40 al 55 vemos continuamente cómo Dios les va a restaurar, les va a perdonar y les va a, a salvar a través de un siervo, ¿verdad? Vemos nosotros la inhabilidad del ser humano de salvarse a sí mismo. Por lo tanto, tiene que enviar Dios a su Hijo, que aquí en el libro de Isaías es su siervo fiel. Ese es el título que se le da aquí. Sabemos nosotros quién es, lo conocemos por nombre y todo, que es Jesús de Nazaret, Jesucristo nuestro Salvador. Pero el libro de Isaías no termina en el 55, ¿verdad? A partir del capítulo 56, vemos nosotros, hermanos, que Dios, a través del profeta Isaías, le demanda al pueblo que necesita vivir en santidad, ¿verdad? Veíamos la clase pasada, del 60 al 62, que si ellos viven en santidad, Dios les va a dar todas las promesas. Y veíamos en el capítulo 61 que todas esas promesas se cumplen en Cristo Jesús. Ahora vamos a estudiar, hermanos, los capítulos del 63 al 66. Es la última sección del libro de Isaías. Del capítulo 63 al capítulo 66 vamos a estudiar en este momento, ¿verdad? Yo quiero que usted note una cosa, yo quiero que vea algo sobre la sección del 63 al 66. Dios le pide al pueblo que necesita vivir en santidad. Ahora, aquí estamos hablando aquí de el post-exilio, la gente que regresó a Jerusalén. Esta pequeña sección, hermanos, del 63 al 66 son los judíos que regresaron a Jerusalén de Babilonia, los judíos del post-exilio que pudieron regresar a Jerusalén. Es decir, son los judíos que ya son salvos, ya son salvados. Es decir, esta sección, hermanos, cuando la aplicamos para nosotros, por ejemplo, de nuevo, del 40 al 55 es la promesa de la salvación. Aquí del 63 al 66 ya son salvos. Esta sección es para los salvos ya. Esta sección es para aquellos, por ejemplo, del 40 al 55 le prometían al pueblo judío regresar del exilio a Jerusalén. Aquí en el 63 ya están en Jerusalén. Entonces estamos viendo una sección para los que ya son salvos. Si lo aplicamos a la iglesia, esto es para los que son cristianos ya, para los que son salvos ya. Pero lo interesante, hermanos, es que del 63 al 66, el profeta Isaías les llama al arrepentimiento a los que son salvos ya. Esto quiere decir que no estaban viviendo, a pesar de ser salvos ya, a pesar de haber eh, vivido la salvación, haber experimentado la salvación de Dios, no estaban viviendo en justicia, no estaban viviendo en santidad, no estaban viviendo como Dios quería. Y este es un tema que obviamente pues nos afecta a todos nosotros. Porque usted sabe y yo sé que cuando somos cristianos, que cuando somos bautizados y que cuando somos perdonados, el pecado a veces regresa y a veces regresa de formas muy fuertes. ¿Y qué podemos hacer con esto? Entonces, esta sección es una invitación a vivir en justicia a los que ya son salvos, ¿verdad? Por eso es una sección muy interesante y muy importante de estudiar. Y es la última parte del libro de Isaías. Mire lo primero que vamos a ver aquí. En el capítulo 63 dice el versículo 1, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras de colores brillantes? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la plenitud de su fuerza. Mire el verso 2, porque es rojo tu ropaje, eh, y tus vestiduras como las del que pisa en el lagar. ¿Sí? El lagar lo he pisado yo solo, de los pueblos ningún hombre estaba conmigo. Y los aplasté en mi furor, su sangre salpicó mis vestiduras y manché todo mi ropaje. Fíjense, hermanos, esta sección, capítulo 63 del 1 al 6, es lo que se conoce como el guerrero divino.
la sección del guerrero divino, ¿sí? Esta sección, hermanos, obviamente nos presenta al Mesías venidero, al guerrero divino que va a venir con su furor. Fíjese la paradoja. En el capítulo 53 nos presentó al Mesías venidero como un cordero inmolado que no va a abrir su boca, manso y humilde. Pero el capítulo 63 nos lo presenta como un guerrero divino, como un guerrero divino. Entonces, hay esta paradoja, hermanos, en donde es un guerrero poderoso, pero también es un cordero inmolado, ¿verdad? En el capítulo 53 de nuevo nos lo presenta como si fuera algo muy pasivo, como un cordero inmolado que es víctima, que no abre su boca. Y sí, todo eso es una verdad, pero también en el capítulo 63 nos lo presenta como un guerrero valiente, ¿verdad? Eso es el hecho de que Jesús es cordero y león, que tiene estas dos partes en su naturaleza, en su esencia como el Mesías. Él no solamente es un cordero inmolado, sino que es un guerrero divino que viene con poder a aplastar. De esta sección, toma mucho del vocabulario prestado el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando no pueden abrir los sellos, dice, no te preocupes, uno de los 24 ancianos, porque ya conocemos a alguien que puede abrir los sellos y que ha vencido y que seguirá venciendo. Y cuando lo miran, he aquí vi en el trono un cordero inmolado. Entonces, un guerrero poderoso, victorioso, pero a través de su sangre es la victoria, no a través de la fuerza, que fue algo que el pueblo judío del primer siglo o de los primeros siglos no podía entender, ¿verdad? Ellos querían un guerrero poderoso por la fuerza. Eh, Sin embargo, aquí en el 63 de Isaías, cuando estamos estudiando sobre la victoria del Mesías, es a través de su sangre. Sí, es un guerrero poderoso que aplasta con sus pies, pero la victoria fundamentalmente está dada por su sangre, ¿verdad? Entonces dice aquí, hermanos, que estaba aplastando, estaba en su fuerza en el lagar, que el color, dice, era como el jugo de uva, y no es jugo de uva, hermanos, es sangre. Pero la pregunta de aquí del capítulo 63 es, ¿a quién está aplastando Jesús? Porque dice, esta figura del guerrero divino es una figura eh, poderosa, donde él se ve un guerrero poderoso. El Mesías venidero es un guerrero poderoso y está aplastando con mucho furor. Dice el versículo 3, el lagar lo he pisado yo solo, obviamente por la inhabilidad del hombre. Fíjese, como en del 40 al 55, lo que exalta es la inhabilidad del hombre, la incapacidad que el hombre tiene de salvarse a sí mismo. Del capítulo 56 al 66, lo que predomina es la habilidad de Dios, el poder de Dios para salvar. El énfasis es diferente, es lo mismo, pero el énfasis es diferente. En los primeros capítulos, del 40 al 55, resalta que el hombre es incapaz de salvarse. Del 56 al 66, lo que predomina es la habilidad de Dios para salvarnos. ¿Sí? Entonces, la pregunta, aquí vemos a Jesús que está con gran poder aplastando, a alguien está aplastando ahí, porque la sangre está brotando. Y él hasta sus vestiduras, dice el verso 2, ¿por qué es rojo tu ropaje? Y tus vestiduras como las que pisa el lagar, y de nuevo no es jugo de uva, es sangre. ¿A quién está aplastando el guerrero divino? ¿A quién, hermanos? Y mira el verso 1, Edom. ¿Quién es este que viene de Edom? Y de Bosra, con vestiduras de colores brillantes. ¿Qué es Bosra? Bosra es la capital de Edom. Entonces, lo primero que, por el contexto, hermanos, lo primero que podríamos pensar es que a quien está aplastando el guerrero divino en el capítulo 66 es precisamente a Edom, a los edomitas, enemigos del pueblo de Israel. Borra su capital. Entonces, pareciera que Jesús, hermanos, que este guerrero divino está aplastando a los edomitas en el lagar y los está machacando y machucando hasta que brota su sangre y sus vestiduras están manchadas de sangre. Los está aplastando a ellos. ¿Y sabe qué es lo interesante, hermanos? Que en la fecha en la que este capítulo fue dado, fue escrito y fue leído, es decir, en la época del post-exilio, hermanos, los edomitas ya no existían más.
El pueblo edomita desapareció, hermanos. ¿Quiénes los desaparecieron? Los babilonios. Los babilonios, un poco antes de tiempo que exiliaran a los judíos, a los del reino del sur para Babilonia, los edomitas desaparecieron. Después los árabes tomaron su territorio y se convirtieron en otro pueblo con otro nombre en el Nuevo Testamento. Pero los edomitas desaparecieron en el tiempo del preexilio, un poco antes del exilio desaparecieron. ¿Sí? Entonces, ¿a quién está machacando ahí el guerrero divino, hermanos? Entonces, lo que tenemos que entender aquí es que Edom y Bosra, su capital, son una figura, de nuevo, no pueden ser literalmente los pueblos de Edom, porque Edom no existe más, pero entonces es una figura para representar al enemigo del guerrero divino, sus enemigos. Es una forma de decir, estoy machacando a Edom en este lagar, y imagínense el guerrero divino machacándolo tanto que su sangre está siendo derramada. Entonces, no está hablando de un pueblo físico, está hablando de los enemigos del pueblo de Dios. Y el más grande enemigo del pueblo de Dios, el más grande enemigo del pueblo de Dios es el pecado. Edom representa el pecado. Edom representa el más grande enemigo que tiene aquí el pueblo de Dios. Y la sangre que brota en el lagar, hermanos, no es la de ningún pueblo, es la misma sangre de Jesús. Jesús con su propia sangre está venciendo al más grande enemigo del pueblo de Dios, el pecado. Edom es una representación del pecado. Bosra, su capital, es una representación del pecado, del más grande enemigo, tanto del guerrero divino como de su pueblo. Y ahí el guerrero divino está con poder machacando al pecado, pero la forma de atacar el pecado es la propia sangre de Jesús. Toda esa sangre con la que el guerrero divino está manchada es la sangre, su propia sangre. Su propia sangre. Ok, entonces es muy interesante, ¿no? Esta figura del guerrero divino machacando ahí, pisando las uvas del lagar, es poderosa, ¿verdad? Okay, la siguiente sección, hermanos, es del capítulo 63, verso 7 hasta el 64, 12. Es un poema, este es un poema muy conocido, es un poema muy estudiado que habla de diferentes temas. Es un tema muy interesante, es un poema muy interesante, ¿verdad? Que habla de varias cosas. Y vamos a estudiar algunas partes de este poema. El objetivo principal, hermanos, de este poema, del capítulo 63, 7 hasta el 64, 12, el objetivo principal es recordar que el pueblo necesita vivir en santidad. Ya vimos que el guerrero divino lo primero que hace es liberarnos del pecado. Cuando el guerrero divino nos libera del pecado y aplasta al enemigo, es a todo el pecado, hermanos. No solamente mis pecados anteriores, sino mis pecados presentes y mis pecados futuros. Y de nuevo, esto no es una invitación a pecar tranquilo. Esta es una invitación a vivir en santidad, agradecido por lo que Jesús ha hecho, Dios ha hecho a través de su Hijo, hace hoy y hará el día de mañana en el futuro. ¿Verdad? El capítulo 63, verso 7 dice, la misericordia, del capítulo 63, del 7 hasta el 14, lo que hace, hermanos, es recordar las misericordias de Dios, del versículo 7 sobre todo al 11, ¿verdad? Del 7 al 10 y 11, lo que hace el pueblo aquí, el profeta Isaías con el pueblo, es recordar que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Es lo que se llama el Gesed, ¿verdad? O Gesed, ¿verdad? En hebreo. Y es el tema de la primera estrofa, ¿verdad? Del capítulo 63, verso 7 hasta el 14. Ahora, yo quiero que vea una cosa usted. Usted sabe que en el Antiguo Testamento, hermanos, se habla poco del Espíritu Santo. No era un tema recurrente en el pensamiento hebreo, ni en el pensamiento judío postexílico. No era un tema recurrente. Este es un tema muy utilizado por el apóstol Pablo en el cristianismo, en el Nuevo Testamento. Se habla del Espíritu de Dios
teológicamente de una manera diferente en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero que usted note cómo Isaías, y es por eso que muchísimos autores y escritores llaman a Isaías el quinto evangelio, porque pareciera un libro del Antiguo Testamento, y estamos hablando de un libro del octavo siglo, de un profeta del octavo siglo más bien, un libro que se hizo más popular más o menos en el cuarto siglo, la lectura del libro de Isaías, tal como lo tenemos aquí en el post-exilio en el pueblo judío, pero contiene grandes temas como la gracia, el perdón, la justicia, el Espíritu Santo, los nuevos cielos y la nueva tierra, temas que el Antiguo Testamento claramente no trata porque el pensamiento judío era diferente, ¿verdad? No digo que no hable en nada el Antiguo Testamento de estos temas, simplemente digo que no son temas tan repetidos, la gracia, la salvación por la gracia, el Espíritu Santo, la nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, como en el Nuevo Testamento sí se habla. E Isaías habla de esos temas de manera increíble. Por eso de nuevo algunos le llaman el quinto evangelio, por los temas de los cuales habla el libro de Isaías, lo cual nos hace otra vez recordar que el Antiguo Testamento entonces no es como siempre lo pinta la gente, ¿verdad? Un testamento o una porción de la Biblia anticuada que no tiene que ver con nosotros, que no habla de la gracia, que no habla del cielo, que no habla del Espíritu Santo. Isaías es el claro ejemplo que sí. Y mire, el versículo 10 dice, pero ellos se rebelaron y afligieron su Santo Espíritu. Y mire el verso 11, ¿dónde está la última parte? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos? El que hizo su glorioso brazo fuera a la derecha de Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos. Y mire el verso 14, como a ganado que desciende al valle, el Espíritu de Dios les dio descanso. Una cosa muy interesante, ¿no? Es que el pueblo de Dios del postexilio está consciente de dos cosas. Uno, del poder del Espíritu de Dios, y dos, de la necesidad del Espíritu de Dios. Se fija, esto es un tema increíble y sobre todo es increíble que esté en un libro como Isaías, hermanos. El pueblo de Dios está consciente que necesitan del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, para poder seguir adelante en su vida espiritual y en su relación con Jehová. Necesitan del Espíritu de Dios. El pueblo clama, hermanos. ¿Dónde está tu Santo Espíritu? Algunos comentaristas dicen, hermanos, y yo creo que esto es así también, yo también creo esto, que el pueblo de Dios en este punto, hermanos, casi llegando al final de nuevo, el libro de Isaías es un libro del octavo siglo antes de Cristo, pero su lectura fue mucho más popular en el cuarto siglo antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, muchos comentarios dicen que desde a partir del octavo siglo en adelante, el pueblo estaba más consciente que necesita, el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo judío estaba más consciente de la necesidad de un espíritu, del Espíritu de Dios, que morara en ellos. Y es increíble porque usted y yo sabemos que esta promesa se cumple, hermanos, tanto para el pueblo judío como para el resto del mundo, hermanos. ¿Verdad? Pero es increíble que el pueblo de Dios esté ya clamando, sediento y sobre todo consciente de la diferencia que el Espíritu Santo puede hacer en la vida. En 63:17, continuando con el poema, hermanos, dice, ¿por qué, oh Señor? Verso 17, nos haces desviar de tus caminos y endureces nuestro corazón a tu temor. Entonces, claramente, hermanos, el pueblo está culpando a Dios de su injusticia. Si yo peco, es por ti. Si yo peco, es tu responsabilidad. Tú no me has ayudado. Tú te alejaste. Y antes de que te alejaras estábamos bien. Ahora tú te alejaste y ahora no estamos bien, estamos pecando. Y en el 64:1 dice, oh, si rasgaras los cielos y descendieras, si los montes se estremecieran ante tu presencia. Si rasgas los cielos, haz una abertura en los cielos y ven, por favor, ven. Si estamos así, es por ti. Fíjese cómo el pueblo, hermanos, de manera inconsciente está culpando a Dios, responsabilizando a Dios de su manera injusta de vivir. ¿Verdad? Y esto nos enseña, obviamente, hermanos, que una cosa que el Hijo de Dios tiene que hacer, tanto en el pueblo judío como en el cristianismo hoy en día,
No podemos culpar a Dios de las cosas malas que nos pasan. Miren, en el 63:17 lo que veíamos, Señor, tú nos haces desviar de tus caminos. Tú endureciste nuestro corazón a tu temor. Vuélvete por amor de tus siervos. Y Dios diría, yo siempre he estado con ustedes. Es como una tendencia humana el querer, hermanos, culpar a Dios de nuestras injusticias. ¿Te fijas? Es como una tendencia humana, hermanos. Clamar a Dios y decirle, Señor, es culpa tuya de nuestras desgracias, de nuestros problemas, culpamos a Dios. ¿Sí? Dice el versículo 8, pero ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, 64:8. Nosotros el barro y tú nuestro alfarero, obra de tus manos, somos todos nosotros. ¿Sí? Somos todos nosotros. Entonces, el pueblo, hermanos, piensa que Dios es responsable de su injusticia. Y el pueblo clama a Dios que vuelva, ¿verdad? Pero mire la respuesta de Dios. Capítulo 65. Dice el versículo, dice, el pueblo dice, ¿verdad? En el 63:17 ya lo vimos, y en el 64:1, y todo el resto del capítulo 64 es, Dios, te estamos buscando, y si nosotros estamos así es porque tú te alejaste de nosotros. Tú te has alejado de nosotros, nosotros te hemos buscado y tú no has venido, ¿verdad? Y de nuevo hay esta tendencia humana de querer mirar a Dios cuando tenemos problemas y responsabilizarlo y decirle, Dios, tú has sido el responsable. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Mire, capítulo 65. Me dejé buscar, verso 1, me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. Dije, aquí estoy, a una nación que no invocaba mi nombre. Extendí mis manos todo el día hacia un pueblo rebelde que anda por el camino que no es bueno en pos de sus pensamientos. Es un pueblo que de continuo me provoca en mi propio rostro, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. ¿Cuál es el problema entonces, hermanos? El problema, 65:1-3, es que el pueblo creía que estaban buscando a Dios, pero verdaderamente no lo estaban buscando. Dice aquí el profeta Isaías de parte de Dios, yo me dejé buscar por ustedes, pero ustedes no me estaban buscando. Yo me dejé hallar, verso 1, por los que no me buscaban. Yo les dije, hey, aquí estoy. Porque recuerden el capítulo 63 y 64, el pueblo está diciéndole a Dios, Señor, si estamos así es tu responsabilidad, nosotros te hemos buscado. Y el 65, la respuesta de Dios es, verdaderamente no me han buscado. Verdaderamente no. Verso 1, yo les dije, aquí estoy, a una nación, pero ustedes no invocaban mi nombre. Extendí mis manos y ustedes eran un pueblo rebelde. Ahora, vamos a parar aquí, hermanos. ¿Cómo es eso, hermanos? Porque esto lo tenemos que aplicar a nuestra vida. ¿Cómo es eso de que el pueblo creía que lo buscaba, pero Dios les dice a través del profeta Isaías, verdaderamente no me estaban buscando? Verdaderamente ustedes no me buscaban. Yo me quería dejar encontrar, verso 1. Yo les dije, es más, verso 1, aquí estoy, encuéntrenme. Verso 2, extendí mis manos, pero ustedes todo el tiempo con la rebeldía no me buscaban. A ver, hermanos, vamos a poner esto en orden, vamos a entender esto bien. ¿Cómo le puede pasar al pueblo de Dios que ellos creen que están buscándolo y que dicen, Señor, pero te buscamos y no te encontramos? Y obviamente, si no te encontramos, vamos a vivir injustamente, vamos a vivir en pecado. Y dice Dios aquí, es que no me han buscado. Ustedes creen que me han buscado. ¿Cómo puede caer el pueblo de Dios en estar engañados pensando que buscan a Dios y verdaderamente no lo están buscando? Dios está ahí, aquí estoy, encuéntrenme. No lo encuentran porque no lo buscan. Entonces, que esto quiere decir, hermanos, que hay cristianos que podemos vivir pensando que estamos buscando a Dios día y noche y no lo estamos buscando. ¿A qué se refiere aquí entonces, hermanos? ¿Cómo podemos entender esto tanto en el contexto original como en nuestra vida? Bueno, la respuesta nos la da aquí el mismo pasaje, obviamente, verso 5.
desde el 3 ustedes queman incienso. Verso 5, ustedes dicen, quédate donde estás, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi nariz, fuego que arde todo el día. Aquí está el peine, hermanos. Aquí está el problema. Ellos creían que buscaban a Dios y Dios les dice a través del profeta Isaías, ustedes no me están buscando en verdad. Ustedes de verdad no me están buscando. ¿Cuál es el problema? La santidad falsa. Falsa santidad. Dice el verso 5, ustedes dicen, yo soy santo. Yo soy santo. Yo soy una persona buena, que tengo a mi familia, que trabajo, que voy a la iglesia. Es más, voy a la iglesia a 2 servicios el domingo. Doy mi ofrenda. Voy a las reuniones, hago oración, leo la Biblia. Yo soy santo. Yo soy santo. Y si usted se esfuerza como yo, usted puede ser santo como yo. Eso es podredumbre, hermanos. ¿Sí? Dice el verso 5, cuando el Hijo de Dios es así, cree que está buscando a Dios con su santidad falsa, pero no lo está buscando realmente. Eso es como humo en la nariz. No sé si usted alguna vez ha olido humo, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me gusta mucho hacer es hacer fogatas ahí en mi casa. Me gusta mucho aprender ahí a contar leñita y hacerle fogatas a mis hijos y hacer fogatas ahí en familia. Pero siempre, hermanos, que estoy prendiendo la fogata, siempre me toca aspirar un poquito de, respirar más bien un poquito de humo, que ahí se siente horrible. Dice Dios, cuando el cristiano es así, cuando el Hijo de Dios es así, es como oler humo todo el día, fuego que arde todo el día, son humo en mi nariz, apestan. Se siente horrible, dice Dios, hermanos, se siente horrible estar lidiando, tener enfrente de mí una persona que cree que me gusta, que cree que me busca, que cree que es santo. Pero el problema de aquí, hermanos, es que todo lo que hacen, lo hacen por ellos mismos. Lo hacen para vivir bien. Lo hacen para poder referir a otros. Es decir, la motivación está totalmente equivocada. Fíjese cómo una persona puede vivir en completa santidad. Una persona puede vivir en completa santidad y ser totalmente desagradable a Dios. Porque todo lo que hacen lo hacen por ellos. Lo hacen por miedo a su imagen. Lo hacen por miedo a perder su imagen. Lo hacen por miedo a perder su reputación. Lo hacen por miedo a perder lo que los demás piensan de ellos, a perder sus bendiciones. Todo lo que hacen lo hacen con motivos egoístas. No lo hacen porque aman al Señor. Y es por eso, hermanos, que Jesús decía, hay fiesta en el cielo, una fiesta más grande cuando hay un pecador arrepentido que 99 justos. No quiere decir, hermanos, que Jesús no se alegra de los justos. Lo que pasa es que hay 99 justos que hacen las cosas con la motivación equivocada. Esa santidad está podrida, hermanos. Es una santidad por fuera, con el corazón podrido, lleno de humo, un humo que llega a la nariz de Dios y que a Dios le es totalmente desagradable. ¿Verdad? Entonces hay cristianos que pueden vivir en completa santidad, en un completa estabilidad doctrinal, que creen que viven en la sana doctrina y que todo el tiempo están hablando del ritualismo y de cómo hacer las cosas y del formato de las cosas y que a Dios le importa la forma y todo eso es correcto. No estamos diciendo que el hombre no deba vivir en santidad, no estamos diciendo que a los cristianos no nos debe importar la doctrina. Lo que estamos diciendo es que hay personas que pueden vivir con estas dos características y todavía ser desagradables a los ojos de Dios, porque todo lo que hacen lo hacen por ellos mismos. Porque todo lo que hacen, lo hacen con un corazón egoísta. Por eso dice Dios, ustedes se creen muy santos y por eso creen que me buscan, pero realmente no me buscan, se buscan a ustedes mismos. Todo lo que hacen es con motivos egoístas. Es una santidad podrida, es una santidad desagradable. ¿Son santos? Sí son, por la motivación equivocada.
Son moralistas, no santos. Son moralistas. Esa es la diferencia entre ser un moralista. Una persona moralista es aquella que vive totalmente bien, totalmente éticamente, por su propio motivo, por su propia imagen, por su propia reputación, por el qué dirán de las personas. Una persona santa es una persona que a lo mejor se cae, pero se levanta, pero para la gloria de Dios, basado en la gracia de Jesucristo. ¿No? Y yo creo que ni nuestra sociedad, ni muchos cristianos entienden esta diferencia. ¿Verdad? Por eso buscan a Dios, pero no lo encuentran. Por eso el versículo 13, aquí en el 65, marca este contraste. Marca este contraste. Los que son siervos, los que se creen justos y los que no son justos. Contraste entre los verdaderos siervos y los falsos siervos. Y dice, ciertamente mis siervos comerán, pero ustedes tendrán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, pero ustedes clamarán con tristeza. Los que me buscan de verdad a mí, dice Dios, mis siervos. Fíjese el contraste entre los siervos y los que creen que son siervos con su santidad falsa y podrida, pero no lo son. Pero no lo son. Mis siervos tendrán hambre. Perdón, mis siervos comerán, ustedes tendrán hambre. Mis siervos beberán, ustedes tendrán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos darán gritos de júbilo con corazón alegre, pero ustedes clamarán con tristeza en su corazón. Claro, hermanos, hay una gran diferencia entre aquel que vive para Dios y aquel que vive para sí mismo. El que vive para sí mismo puede tener toda la sana doctrina que quiera, puede tener toda su vida de santidad que quiera, moralista que quiera, puede a lo mejor tener una vida intachable, pero todo lo hace para su propia gloria. Y la persona, hermanos, que vive para Dios, puede que a lo mejor se caiga o se cayó, pero se levanta para la gloria de Dios, no para su propia gloria. Entonces, ¿quién sí será aceptado? ¿Quién sí? Mira el 66, nos da la respuesta. Ya vimos quién será rechazado. El falso santo, la santidad falsa, la santidad podrida, la santidad que es como humo delante de la nariz de Dios, delante del olfato de Dios. ¿Quién sí será aceptado? Y ya vimos la diferencia entre el que es siervo y el que no es siervo, pero ¿quién sí será aceptado entonces? Mira el 66, verso 2, al final. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Grábese estos versículos en su vida, en su corazón. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. ¿A quién rechazará Dios? Al que a lo mejor es santo, moralista, intachable, ético, pero todo lo hace fiel, tiene la doctrina, conoce de la Biblia, pero todo lo hace por sus motivos egoístas. ¿A quién aceptará Dios? ¿Quién es verdaderamente su siervo? 66.2 al final. A este miraré, al que es humilde, al que es contrito de espíritu y el que tiembla ante mi palabra. Guárdese esto, al que es humilde, contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Dice el verso 3, el que se cree santo, mata a un buey, pero es como si matara a un hombre. O sea, el que sacrifica un cordero es como el que desnuca un perro, el que presenta una ofrenda de cereal, es como si me ofreciera sangre de cerdo. Es decir, usted puede traer el que quema incienso como el que bendice a un ídolo. El que quema un incienso es como el que bendice a un ídolo. Fíjese, en el verso 66 del verso 3, hermanos, aquel que se cree santo puede hacer todas las cosas de manera correcta, todos los puntos doctrinales de manera correcta, y ante Dios dice, eso no significa nada cuando usted tiene la motivación incorrecta. Usted puede traer al buey, usted puede traer un cordero, como lo marca la ley, puede presentar una ofrenda de cereal, pero es como si trajera la sangre de cerdo, porque sus motivaciones son totalmente egoístas e incorrectas. Ese es el gran problema del pueblo, que creían que le buscaban, pero no le buscaban.
No le buscaban, hermanos. No le buscaban porque lo buscaban con santidad falsa. No con, verso 66:2, humildad, contrición de espíritu, con temblor ante la palabra de Dios. No. Por último, quiero terminar leyendo el capítulo 65, verso 17 y 18. Esto es muy importante. Por tanto, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo. Yo voy a crear al pueblo para regocijo y a su pueblo para júbilo. La pregunta es, ¿por qué Dios necesita? ¿Por qué aquí el profeta Isaías, hermanos, habla de la nueva creación? Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué habla de la nueva creación? De esta nueva creación, cielos nuevos y nueva tierra. Vamos a llamarle una nueva creación. ¿Por qué él habla aquí de una nueva creación? ¿Por qué, hermanos? ¿Sí? Mire lo que dice el verso 16, 65:16. El que es bendecido en la tierra será bendecido por el Dios de la verdad. El que jure en la tierra jurará por el Dios de la verdad, porque han sido olvidadas las antiguas cosas. Entonces, Dios promete, hermanos, que el obediente será bendecido en la tierra. Pero en el verso 17 dice, pero yo voy a crear los cielos nuevos y la nueva tierra y no serán recordadas las cosas primeras. Yo voy a hacer una nueva creación. ¿Por qué necesita el profeta hablar de la nueva creación en este contexto? Y la respuesta es, hermanos, porque habrá muchas personas que vivirán vidas justas, vidas en Cristo, vidas cerca de Dios, y que esta vida no les va a hacer justicia. Habrá muchas personas, hermanos, que vivirán en Cristo y que van a vivir sufriendo. Y para que Dios cumpla su promesa, Él hizo una nueva vida para ser recompensados allá. Él hizo una nueva creación para cumplir sus promesas. Dios cumple sus promesas, hermanos. Dios va a cumplir sus promesas. El verso 16 dice, seremos bendecidos en la tierra, pero no todos, hermanos. Por eso en el verso 17 inmediatamente dice, también voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, voy a hacer una nueva creación, porque quizá esta vida no va a hacerles justicia a los que han vivido en Cristo, porque habrá personas que viven en Cristo y sufren, porque había personas que viven en Cristo y no tendrán la recompensa que ellos esperan, no tendrán las promesas que ellos esperan. Pero es que las promesas de Dios, hermanos, son para la nueva creación. Habrá personas que dicen, bueno, no me va tan mal, pero también tendremos momentos en los que estemos mal y es por eso que es tan importante la promesa de la nueva creación. Si esta vida es todo lo que hay, Dios no puede cumplir sus promesas entonces, hermanos. Si esta vida es lo único que hay y después de la muerte no hay nada más, hermanos, Dios entonces no va a poder cumplir sus promesas. Pero entonces Él hizo una nueva creación para poder cumplir lo que nos ha prometido. Quizá usted y yo vamos a ver un destello del cumplimiento de sus promesas en esta vida, pero el mayor cumplimiento de las promesas de Dios son en la nueva creación. Son en la nueva creación. La nueva creación, hermanos, es una necesidad para las promesas de Dios. Si vivimos en Cristo y no recibimos una gran ganancia en esta tierra y vivimos injusticias en esta tierra, recuerda que Dios ha hecho una nueva creación para cumplirte y darte todas las promesas que te ha dado. Por eso la nueva creación está en este contexto. Porque el judío dice, bueno, pero nosotros queríamos ver toda la recompensa en esta vida cumplida en Israel. Y dice Dios, por eso hice una nueva creación, para que en ella puedas experimentar todas las promesas que te he hecho. Hermano en Cristo, tú y yo no vamos a poder ver todas las promesas de Cristo, de nuestro Padre Dios, en esta tierra. Por eso Dios hizo una nueva creación, para que en ella
podamos ver todas las promesas de Dios. Recuerda esta frase: si vivimos en Cristo y nos va mal en esta tierra, lo cual es muy probable que vivamos sufriendo, que vivamos con sufrimiento, recuerda que hay una nueva creación y la nueva creación es necesaria para las promesas de Dios. Así que no olvidemos la nueva creación de Dios. Una nueva creación, ¿verdad? Unos cielos nuevos, nueva tierra, en donde recibiremos el cumplimiento de todas las promesas. ¿Sí? Recuerda, hermanos, que existe la santidad falsa, que usted puede portarse perfectamente bien y ser desagradable a los ojos de Dios. Recuerde lo que veíamos del guerrero divino: él ha machacado el pecado para nuestro bien, para nuestra salvación. Creemos que a lo mejor le buscamos, pero necesitamos preguntarnos: ¿por qué busco a Dios? ¿Por qué me porto en santidad? ¿Por qué vivo en santidad? ¿Por qué me porto de manera justa? Y quizá la respuesta nos va a sorprender, que lo hemos estado haciendo por nuestro egoísmo, por nuestro propio beneficio y no por amor al Señor. Recuerda lo que dice el 66:2: a este miraré, al que es humilde, contrito de espíritu y al que tiembla ante la palabra. Que eso seamos tú y yo. Y recuerda sobre todo, hermano, que esta vida probablemente no nos va a hacer justicia a lo que Dios nos ha prometido, y para eso Dios ha creado un cielo nuevo y una nueva tierra. A los que vivimos en Cristo, recordemos que hay una nueva creación esperando por nosotros. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Ha sido un placer estudiar este libro de Isaías con todos ustedes. Gracias por conectarse, por vernos, y que Dios les bendiga.